Nunca pensamos que iba a ser el éxito que fue, jamás. Cuando debutamos nos parecía maravilloso poder, no sé, empatarle a TVN, era imposible, o sea, realmente ellos ya llevaban muchos años de liderazgo. Y de pronto no solamente la teleserie le gana a la competencia, sino que se convierte en este fenómeno nacional de audiencia, cultural. Todo lo que pasaba en la teleserie era comentado, portadas de los diarios, como si los personajes fueran reales. Fue realmente un privilegio estar ahí. La teleserie se convierte en un fenómeno de sintonía. Nosotros, me acuerdo haber salido del canal a la hora en que se transmitía la teleserie y que en las calles la gente estaba, no había nadie en la calle. Estaba todo el día escuchando que la gente hablaba además de lo que uno hacía. Iba a ir al restaurante y empecé a escuchar, sí, macho, macho. La gente empezó a llegar tarde a su casa. Las comidas después la gente la empezó a hacer más tarde para poder terminar de ver la teleserie y poder ir a comer a la casa del amigo. Era como una locura. Realmente creo que no se ha visto nada más así desde entonces. Decía la gente acá que era como el final de La Madrastra y el final de Macho. Nada, pues fue un cambio de vida impactante. A diferencia de Piel Canela, en la época de Macho no podías salir a la calle. O sea, pasaste de ser un anónimo o un actor muy medianamente reconocido a que no podías ir al supermercado, todo el mundo quería un pedacito tuyo, de tirarte el pelo, de un autógrafo, una foto. Era como... yo era muy joven, pues, entonces fue enfrentarse a este éxito feroz y a esta popularidad de estar en el Festival de Viña y todo eso, que verdaderamente cambia la vida, pues. El canal había pasado por una época difícil. Se había cerrado el área dramática después de teleseries que no habían funcionado. Y en algún minuto se decidió no hacer más teleseries, que era tremendo porque imagínense con toda la tradición, los años de tradición que tenía este canal encima. Justo tocó que compraron Betty la Fea, emitieron Betty la Fea, fue un fenómeno en Chile como fue en todo el mundo. Y alguien pensó que eso significaba que había que empezar a comprar teleseries y que todos los años iba a salir un Betty la Fea. El gremio de actores estaba alegando y porque están dando la Betty la Fea, que no puede ser que se acaben las teleseries. Y habían echado mucha gente y a mí, yo me acuerdo que yo estaba viendo en Estados Unidos, me trajeron, después finalmente nos iba a hacer la teleserie y aparece Verónica Saquiel. Que Verónica Saquiel se la traen del canal de TVN, que había hecho Trampas y Caretas, unas teleseries bastante buenas allá, importantes allá, y se la traen, y Verónica Saquiel de verdad que cambió, o sea, de vuelta todo. Yo venía con una experiencia de Televisa, porque yo he estado en Televisa, y si bien es cierto, mi experiencia de telenovelas en TVN, siempre el liderazgo de contenido era como del director, el rol del productor era más operativo, de que las cosas funcionaran. En Televisa los productores ejecutivos están a cargo de todo. Y ese fue el rol que yo jugué en el 13. El área dramática, el año 2002, cuando yo llego a trabajar al canal, estaba físicamente cerrada, estaba con una cadena. No se podía entrar a las oficinas del área dramática, la clausuraron. Entonces era una situación de mucho dolor. Y llega la Verónica Saquiel a Canal 13 a hacerse cargo del área dramática de Canal 13. No había nadie porque el área se había cerrado. Había una secretaria, la Verito Monarde, estaba la Verónica y estaba yo. Y me dice, ¿qué hacemos? ¿Cómo partimos? Tenemos que partir por una historia. Y le digo, bueno, llamemos a mis amigos, que son secos y que estoy segura que van a aportar y van a hacer una historia maravillosa. Sebastián Arrau y Pablo Illanes. Y me llama a mí, a la Coca y a Pablo Illanes, nos dice, ya, quiero que escribamos una teleserie, pero quiero romperla. Y este canal, que es el canal de la Iglesia Católica, Canal 13, necesitamos tirarnos con una cuestión que dé vuelta a todo. ¿Por qué no creamos una teleserie donde todos los protagonistas sean hombres? Y hablemos de la masculinidad, pero de la masculinidad desde la crítica, la masculinidad tóxica. Éramos 2 mujeres y 3 hombres gay los que estábamos creando ese formato. Con todo el cariño y respeto por nuestros padres, abuelos, tíos, hermanos, pero también queriendo hincarle el diente al machismo de la sociedad chilena y de la sociedad latinoamericana, y finalmente resultó que mundial, porque fue un formato, una historia que resonó en todo el mundo.
Y ahí nos pusimos a trabajar con el equipo de hacer esta historia de machos, de hombres, de 7 hermanos, con un padre machista, y empezaron a llamarlos a todos, y ahí empezó a formarse esta historia. Ahí hubo una apuesta que pagó muy bien, pero fue un riesgo tremendo. Le decíamos el área traumática porque nos iba muy mal. De modo que si no era machos, si no funcionaba machos, cagábamos. O sea, se cerraba el área traumática y todos nos quedábamos cesantes. La única cosa que él llegó y dijo, ya yo voy a contratar a todos estos actores que todavía no eran, o sea, eran conocidos en Canal 13, pero quería traerse con todo, y se trajo, dijo, yo me voy a traer al Tito Noguera, me cueste lo que me cueste. Yo sabía que irse al 13 había que avalar credibilidad. Nosotros, y no se pasaba porque yo hubiese hecho muchas teleseries, fuera súper buena profesional. Pasaba porque la gente tenía que tener en cámara a alguien al que le creyera. Entonces yo le digo, Tito, para que esto funcione y este proyecto puntual funcione, tienes que estar tú. No hay otro macho más macho y padre más padre que tú. Y la Verónica le dijo, Tito, haz esta teleserie. Salva este canal, salva a los actores. Y el Tito casi también lo hizo con una cosa media de decir, bueno, en realidad necesitamos 2 canales, hay una posibilidad. Entonces lo fue seduciendo, por supuesto, con la historia. Y nosotros tampoco, nosotros con el que fue lo bonito del 13, que no éramos los reyes del billete, no era que la gente se fuera por plata, porque no se tenía. Y el Tito dice, vamos. Y empezamos ahí los 3, imagínate, para nosotros, súper jóvenes, la posibilidad de estar con este sabio, con este hombre maravilloso, experto en todas las dramaturgias que te puedas imaginar, que venía del teatro, del cine, que había hecho televisión y había marcado la televisión reciente también. Desde, no sé, Su Pupira, Pampelusión, él venía de todos esos como éxitos, ¿no? Y Tito nos empieza a trabajar con nosotros y nos empieza a dar su feedback y empezamos a crear todos juntos a Ángel Mercader. Y desde la creación de Ángel Mercader empezamos a crear todos los otros arquetipos de hijos que iban a sufrir y que se iban a revelar de distintas maneras frente a este machismo. Machos fue la primera teleserie con protagonistas hombres y mostrando la debilidad de los hombres, mostrando la trastienda, ¿no es cierto? La parte vulnerable de nosotros. Yo era un tipo depresivo, mi hermano era impotente, el otro era alcohólico, el otro era cesante. El único macho con testosterona de verdad, valiente, era gay. Hubo una bendición de la vida, no solo porque el Tito era una excelente persona y muy generosa, compartiendo con los actores más jóvenes, sino que también porque era un tremendo actor, de una trayectoria, de un oficio, de una cantidad de teatro. Tito nació para hacer ese papel porque estaba pintado. Era muy entretenido grabar con él. Yo siempre pienso que si el público tuviera la posibilidad y el privilegio de ver cómo son las cosas en realidad, habría notado que este patriarca, que era de repente muy autoritario y muy poderoso, era en realidad un viejito dulce. Así que fue un salto al vacío que luego, cuando funcionó, fue muy rica de ver y de que la gente conectara de nuevo con el Canal 13, mostrando la vulnerabilidad de los hombres, ¿no es cierto? Machos, de a poco, fue creciendo, de a poco Machos, y pasó a la telenovela de Televisión Nacional. Y después Machos se consolidó. Machos tuvo un rating promedio de aproximadamente 40 puntos de rating y llegó a picar sobre 50 puntos de rating. Y luego ya se disparó y grabamos hasta el infinito y viajamos por el mundo presentando esa teleserie. Yo me recuerdo que fui a Madrid después que la dieron y me gritaban los españoles que te hablan así, sin ningún problema. Alonso, tu mujer te engaña, hombre, te decía. Todo el mundo había visto la teleserie en Madrid. Yo me sentía, pero como Antonio Banderas circulando por ahí. Fue un batacazo, fue algo absolutamente increíble. Yo les voy a contar una anécdota. Yo estaba en el canal y de repente a mí me empezaron a llegar de regalo santitos de los Tramoya.
porque las bases del canal era el canal católico, era sus bases. De hecho, tenían la capilla ahí y tenían mucha fe puesta en esta área que se volvía a reabrir, esos intentos que se hacen y que ya habían tenido intentos fallidos, y eso significa también una cosa histórica, Canal 13, que teleseries buenas, pero además eran fuentes laborales, gente que perdía su trabajo, o sea, pero esa era la energía, la esperanza que había tan puesta. Entonces, claro, cuando el resultado fue lo que fue, imagínate lo que fue en ese canal, imagínate lo que era.